Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para leer el puerto y también bits del puerto, o sea, cada una de las entradas. Primer ejemplo, leer el puerto A y escribir su contenido en el puerto B. Quiere decir que tomamos los datos que están en el puerto A y van a ser escritos, trasladados en el puerto B, ¿sí? Sin ningún proceso intermedio. La opción A, vamos a realizar la lectura y la escritura de los puertos mediante con una variable. Tenemos el preprocesado que ya hemos visto. Dentro del programa principal vamos a configurar el puerto A como entrada, puerto B como salida. Desactivamos las interrupciones. Por lo general yo hago un reseteo del puerto B en las condiciones iniciales que es necesario para cada uno de los sistemas que se puede desarrollar. Y vamos a declarar la variable memoria. En el bucle infinito vamos a leer el puerto A con input-A y lo vamos a almacenar en memoria. Luego vamos a escribir en el puerto B la variable memoria. Esto, al ser un bucle infinito, lee el puerto A, lo almacena en memoria, escribe en el puerto B el contenido de memoria. Nuevamente lee el puerto A, almacena en memoria, continúa con la escritura en el puerto de la variable memoria. Esto es un ciclo sin fin. Esto mismo se puede escribir en una sola línea, que es la opción B. El preprocesado y la configuración es lo mismo. Lo que va a cambiar es el contenido del ciclo while, del bucle infinito. Vamos a leer el puerto A y el contenido del puerto A lo vamos a escribir en el puerto B. Si hacemos una comparación con la opción A, vean que la variable memoria, ¿sí?, que tenemos en esta línea, va a ser reemplazada ¿por quién? Por la lectura del puerto A. De esta manera, en una sola línea, leemos el puerto A y se lo escribe en el puerto B, ¿sí? Así como la sentencia para poder escribir el puerto es output-bajo y la letra del puerto que queremos escribir, para leer un puerto es input-bajo y la letra del puerto que queremos leer. Si es el puerto A, input-A. Si queremos leer el puerto B, input-B. Si es el puerto C, input-C. Vamos a otro ejemplo. Realizar la programación para generar un código exceso 2. Vamos a tener que leer el puerto A y escribir el código exceso 2 en el puerto B. Sí, el código exceso, seguramente ustedes el año pasado en digitales habrán visto el código exceso 3. Podemos generar cualquier código distinto, ¿sí? Vamos a generar un exceso 2, que para nosotros va a ser un código binario de 4 bits y le vamos a sumar el número 2. Por ejemplo, si el código binario es el 0011 y le sumo 2, que en binario es el 10, el código exceso 2 va a ser 0101. Para analizarlo en decimal, o en números decimales, 3 más 2 es igual a 5. Quiere decir que si entra el código binario 3 por el puerto A, en el puerto B tiene que aparecer el equivalente al número 5, o sea, el 0101. Recuerden que el bit de la izquierda es el de mayor peso y el de la derecha es el de menor peso. Opción A. Dejamos el preprocesado de lado, ¿sí? Nos vamos a analizar el programa en sí, que es muy sencillo. Configuramos el puerto A como entrada. Recuerden que los unos
¿sí? La regla mnemotécnica, el 1 es input, la I de input, y recordemos que para salidas, ¿sí? Como está configurado el puerto B, el 0 es el output de la O de output, ¿sí? Reseteamos el puerto B, vamos a declarar una variable que se llama auxiliar, ¿sí? Declaramos una variable de 8 bits, un int 8, y dentro del while 1, el bucle infinito, lo que vamos a hacer primero que es leer el puerto A y almacenarlo en la variable auxiliar. Luego, la variable auxiliar va a ser igual a auxiliar más 2. En esta línea lo que estamos haciendo es que a la lectura que se hizo le vamos a sumar 2 y lo vamos a almacenar en la misma variable. Y en la tercera línea de código vamos a escribir la variable auxiliar en el puerto B. De esta manera lo que hicimos fue leer y almacenar en auxiliar. A la variable auxiliar, que fue la lectura del puerto A, le sumamos 2 y escribimos la variable auxiliar en la salida B. Vamos a ver otra opción más cortita y sin variable, ¿sí? Vamos a hacerlo todo en una sola línea. Como dijimos antes, el preprocesado queda a un lado y vamos a dedicarnos al programa principal. Vean que el puerto B va a ser igual a la lectura del puerto A más 2. Le estamos haciendo todo en la misma línea, ¿sí? Vean que está entre paréntesis también, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cosas. Tercer ejemplo: realizar la lectura del puerto B y según su valor generar distintas señales en el puerto A. Diagrama en bloques, ¿sí? Vamos a leer el puerto A y almacenarlo en una variable que se llame configuración. Acá faltó la flechita, pero tendría que ir a esta sección que es de pregunta y preguntamos si configuración es igual a 1. Si es sí, debemos ejecutar un código, o sea, generar una señal. Si configuración no es 1, si la lectura vamos a suponer que sea 5, ¿sí? Si leemos el puerto y el código presente es el 5, esto no se va a ejecutar, va a salir por el falso, por el no. Por lo tanto va a la siguiente pregunta: ¿configuración es igual a 2? No. Va a salir, viene a la siguiente pregunta: ¿configuración es igual a 5? Sí. Y va a ejecutar el código que salga por el verdadero en esa pregunta. Vamos a suponer que configuración sea 1. ¿Sí? Si la lectura de configuración es igual a 1, esta pregunta va a ser verdadera, por lo tanto va a ejecutar este código, que seguramente va a ser distinto o no a los demás códigos que se tiene que ejecutar según la condición. Sale, vuelve a preguntar. Vamos a suponer que ahora los datos en el puerto cambiaron y es igual a 8. Configuración es igual a 8. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. Recordemos que es 8. ¿Es igual a 5? No. Por lo tanto, como no es igual a ninguno de los anteriores, va a ejecutar otro código. Una vez que lo ejecuta, vuelve y pregunta. Vamos a suponer ahora que la lectura del puerto de 2, ¿sí? Que configuración sea igual a 2. ¿Es igual a 1 o no? Sale. ¿Es igual a 2? Sí, sale por el verdadero y ejecuta este código que está acá. Vamos a ver cómo transferimos este análisis al código. Vamos a declarar la variable configuración
Y dentro del while lo que vamos a hacer es leer el puerto B y lo almaceno en configuración. Mi primer pregunta, ¿configuración es igual a 1? Recuerden que cuando ustedes preguntan por una comparativa, el signo igual tiene que ser doble, tiene que haber dos signos iguales, ¿sí? En esta línea tenemos dos signos iguales y en esta una. Recuerden que si hay un signo igual, quiere decir que lo que está a la derecha es almacenado en la izquierda. O sea, la lectura del puerto B es almacenada en configuración, ¿sí? Acá es para almacenar un solo signo igual, y acá que tenemos dos signos iguales es para preguntar por igualdad. Entonces, configuración es igual a 1, sale por el sí, va a ejecutar lo que tengamos entre estas dos llaves, la rutina 1. Else if quiere decir que si no es igual, pregunta, ¿es igual a 2? Si es 2, va a ejecutar lo que esté entre llaves. Si no es 2, sigue y pregunta, ¿es igual a 5? Si es 5, ejecuta la rutina 2. Y si no es ninguna de las anteriores, sale por el falso, por eso por el else, y va a ejecutar otra línea de código distinta, ¿sí? Esta llave que está acá es la llave del void y esta es la del while, y esta llave es la del if. Cuarto ejemplo, vamos a suponer que no queremos leer un puerto completo, sino queremos leer solamente un bit del puerto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo leemos el bit. Leer el pin B0, y si vale 0 escribir un 0 en el pin B1, y si B0 vale 1 escribir un 1 en el pin B1, ¿sí? El preprocesado queda a un lado, como lo hemos dicho. Configuramos el puerto B con B0 con un valor a 1, ¿sí? Todos los demás bits están en 0 para que sean salida. Dentro del while, que es el bucle infinito, preguntamos if input pin B0 igual a 1, la entrada B0 es igual a 1. Recuerden que la primera salida del if es por el verdadero. Entonces, si es verdadero, que vale 1, va a escribir un 1, ¿sí? Un output high en el pin B1. Una vez que lo escribe, sale y vuelve a preguntar. Vamos a suponer que ahora el pin B0 valga 0, porque son las dos opciones que puede tener, o vale un 1 o vale un 0 en la lógica. Entonces, si vale un 0 B0, ¿el pin B0 es igual a 1? No, esta línea no la ejecuta, entonces va por el falso. Si no es 1, es 0. Entonces, si es 0, va a ejecutar la línea output low pin B1. Va a poner un 0 en el pin B1 y va a repetir el bucle infinito.